Hoy conversaré con Pedro Benítez, historiador, investigador, escritor, profesor universitario. Pedro ha estado con nosotros en otras oportunidades, porque siempre es muy conveniente para el análisis histórico-político contemporáneo. Con Pedro vamos a conversar, o voy a conversar, sobre política, democracia y negociación. Son temas que están en el tapete, que siempre lo han estado en los últimos años, pero en estas semanas han cobrado una importancia fundamental en los temas de discusión de nuestro país. Pedro, bienvenido. Gracias, Margenia. Muy honrado estar acá en Vale TV. Como siempre. Es inevitable preguntarse sobre las debilidades de la democracia en el mundo y en Venezuela. Es inevitable también preguntarse si los ciudadanos cada vez somos más democráticos, si entendemos la democracia o a veces vemos en los espejismos del populismo la democracia, cuando los ciudadanos lo que más piden y lo que siempre piden es reivindicaciones. Quiero empleo, quiero seguridad, quiero bienestar. Y eso tiende a veces a, ¿es democracia? ¿La democracia nos va a dar todo eso? ¿O es el populismo y son los espejismos de los líderes populistas? Y eso, al final del día y con el tiempo, en muchos de nuestros países, los gobiernos populistas nos han traído debilidades democráticas. Claro. Venezuela tiene una serie de debilidades democráticas y la solución a esas debilidades democráticas y a la situación que tenemos es la negociación política como herramienta de la política. Bueno, es complejo este planteamiento que tú me haces. Voy a separar los temas. Sí, por favor. Primero, la democracia es un hecho histórico muy reciente, desde el punto de vista de nuestra historia como de la humanidad, desde que sea registro histórico, ¿no? La democracia más antigua del mundo, se suele pensar en Estados Unidos, tiene apenas 200 años. Y en la mayor parte de ese periodo no fue una democracia plena. O sea, cuando la República Norteamericana empezó a funcionar, cuando Tocqueville hace su famoso libro, su célebre libro sobre la democracia en América, solo podía votar una minoría, los hombres blancos que supieran leer y escribir, que pagaran una renta, los derechos políticos estaban muy limitados, las mujeres no tenían derecho al voto, por supuesto los esclavos ni los indígenas. Y todavía en 1963, en la mayoría de los estados del sur de los Estados Unidos, la población afroamericana no tenía derecho al voto. Es cuando se aprueba la ley de derechos civiles que Estados Unidos se convierte en una democracia plena. Estamos hablando de apenas 1963. Un país como Francia, la mayor parte de su historia ha sido monarquía, luego tuvo una república muy caótica, luego de la Revolución Francesa, lo que pasó en el siglo XIX, no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a consolidar una democracia, por cierto, muy presidencialista. Vemos lo que está ocurriendo en el Reino Unido, este modelo parlamentario, y un conflicto entre la soberanía del pueblo y la soberanía del Parlamento. Entonces no podemos perder la perspectiva de la que la democracia es un hecho muy reciente. En el caso de nosotros los venezolanos, y aquí cito a nuestro profesor Germán Carrera Dama, ¿de qué venimos? Venimos de 300 años de poder colonial, donde la soberanía residía en el rey de España, y luego siguieron 150 años de una república muy convulsa, donde los principios liberales no se lograron asentar y lo que tuvimos fue escasamente 40 años de un ensayo democrático imperfecto. Ahora bien, María Eugenia, no conozco el caso de ninguna democracia que no sea imperfecta. Todas las democracias son imperfectas y precisamente una de las debilidades de la democracia, pero también de su fortaleza, es que todos sus vicios, sus debilidades, sus defectos están a la vista para que la gente los pueda criticar. En cambio, en las dictaduras, en la autocracia, se aparenta que los vicios, las debilidades, la corrupción no existen, se tapan. No, en la democracia se exhiben, precisamente para que se puedan corregir. Pero eso, como digo, es tanto su fortaleza como su debilidad. Y la democracia es el único sistema que en realidad nos permite vivir en paz. Bueno, si uno saca la cuenta y uno, por ejemplo, ve, para utilizar un dato duro, los 30 países que aparecen en la lista de desarrollo humano, los que tienen mayor bienestar, mayor libertad, mayor progreso social, todos coinciden en una cosa, son democracias, con estados de derecho, separación de poderes, libertades civiles, libertades públicas. Creo que el desarrollo que ellos han tenido ha sido consustancial, me parece obvio, con el desarrollo de su democracia. Y es lo que los venezolanos
aspiramos a ser. Ser países del primer mundo, con democracias establecidas, con plena libertad, alternabilidad en el poder, bienestar social, porque una cosa conlleva a la otra. Ahora, ese modelo hoy en día está en cuestión. Está en cuestión, bueno, por la aparición de fenómenos como el populismo en los países desarrollados. Ya en los países que tenemos menos niveles de desarrollo socioeconómico tenemos una larga historia de fenómenos populistas. Argentina es un caso muy conocido, podríamos citar otro, pero han aparecido grandes potencias que no son democracias. El caso de China, que esta mezcla extraña de dictadura con capitalismo, partido único, ¿no? O el caso de Rusia, la autocracia de Putin, que son potencias que están emergiendo y no lo hacen reivindicando los valores de la democracia, sino precisamente desafiándolos o negándolos abiertamente. Entonces son modelos alternativos que han aparecido a este proceso democrático, y no se olvide nunca que al final del día el mundo debe tener entre 190 y 200 países en Naciones Unidas, y la mayoría no son democracias. Las democracias del mundo están entre 60 y 70. Lo que ocurre es que la mayoría de democracias del mundo son los países más ricos y desarrollados, y se han convertido durante mucho tiempo en un modelo para el resto, pero repito, en este momento ese modelo está bajo cuestión. Si aterrizamos en Venezuela, en la situación presente que tenemos, en los intentos de diálogo permanente, de negociación permanente, como mecanismo o instrumentos para encontrar un camino que nos permita salir de la situación de crisis política, económica y social. ¿Cómo valoras tú la negociación como herramienta política y cómo valoras tú el diálogo como herramienta política? Ya, déjame irme de lo general a lo particular. Okay. Una de las claves del funcionamiento de la democracia es el reconocimiento mutuo de que hay actores distintos en las sociedades que tienen puntos de vista distintos por cuestiones sociales, económicas, ideológicas, religiosas, y que están dispuestos a entenderse. En Europa, protestantes y católicos se mataron durante muchísimo tiempo hasta que llegaron a un punto que se tenían que entender. O esta lucha entre la clase trabajadora y la burguesía. Bueno, hay que tratar de, incluso con partidos, organizaciones que se disputaban el poder. Y llega un momento en que tienen que hacer un pacto para entenderse. Las sociedades necesitan pactos, un siempre, pacto, y siempre los buscan. Y ese pacto, ese acuerdo es producto de una negociación que parte del reconocimiento mutuo, y que tenemos que aceptar unas reglas en conjunto para podernos entender y poder convivir, incluso para alternarnos en el poder. Venezuela llegó a eso con el Pacto de Punto Fijo en 1958. ¿Es necesario un nuevo pacto? Es necesario un nuevo pacto. Y lo que ocurrió en estos 20 años es que ese pacto, ese acuerdo se destruyó, y se impuso la idea de que un grupo circunstancialmente mayoritario se podía imponer sobre el otro. Esta es una fórmula clásica del populismo, y en ese proceso se destruyó la democracia venezolana, y es la deriva que nos ha llevado a la actual situación. Y la convivencia, y la economía. Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? Y aquí cito a Felipe González. Al final del día, la democracia sirve para una cosa, para sacarse un mal gobierno de encima. Ahora, ¿qué pasa, como en el caso de nosotros, cuando los mecanismos de la democracia no sirven para sacarse un mal gobierno de encima? Porque las instituciones son débiles. O han sido destruidas, o están cooptadas por un grupo. ¿Cómo haces eso? Tienes dos vías: o lo haces por la vía de la violencia, o lo haces por la vía de la negociación. Y lo que la historia nos ha demostrado, que las negociaciones siempre van a ocurrir antes o después del periodo de la violencia. Exactamente. Y la diferencia son cuántos muertos se van a poner sobre la mesa. Pero eso es lo que para decirlo fríamente. Eso es lo que yo he sostenido en algunos de los programas. El tema es que cuando tú vas a un proceso de negociación, tú tienes que ser lo más plural posible para que todos los diversos grupos de la sociedad, y sobre todo los grupos políticos, estén representados, porque ahí es cuando tú vas a obtener un verdadero resultado. Entonces tú tampoco puedes manejar una negociación con unos sectores sí y otros no. O escogiendo quién tú crees que va a negociar con... Exactamente, pero además tiene que haber la voluntad política de lograr acuerdos, y tienes que además tener los tiempos claros, porque la gente en Venezuela la está pasando muy, muy mal. Claro, bueno, esto es una catástrofe económica y humana lo que está viviendo Venezuela. Ya se ha dicho, lo has comentado aquí en tu programa, varios de tus invitados, ningún país del hemisferio occidental que no haya pasado por una guerra está viviendo lo que está viviendo Venezuela. Entonces nosotros no tenemos tiempo para diplomáticamente instalarnos en un proceso de diálogo, de negociación de 3 meses, de 6 meses. Porque el país necesita respuesta. Porque el país necesita, claro, y la gente necesita respuestas. Y yo creo que después de tantos ensayos que van, pues la verdad es que la gente necesita una respuesta ya,
de una semana, de 3 días, de 5. Y una de las cosas paradójicas que ha ocurrido es que como los procesos de diálogo o negociación que se han ensayado no han tenido resultados, esta palabra se ha desprestigiado ante la población. Sí, claro. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía política para explicarle a los ciudadanos por qué es importante una negociación y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para que el próximo intento sea efectivo, tenga resultados concretos y ayude al cambio que el país está necesitando y está pidiendo a gritos. Probablemente para que un proceso de negociación sea efectivo, se necesita, además de la pluralidad, de las ganas, del talante, un poco más de voluntad y menos de teoría. Claro, obviamente, sí. Porque ya no estamos en tiempos de teorizar, ni estamos en tiempos de ensayar, estamos en tiempos de darle respuestas y soluciones a las personas. Resultados concretos. Por eso es que un proceso de diálogo tiene que tener un objeto concreto, una meta, un objetivo concreto, que ayude a destrancar la situación que tiene el país. Usualmente los procesos de diálogo y las metodologías que hay de diálogo son de diferentes tiempos y son diferentes también los mecanismos. Sin embargo, cuando tú hablas de procesos de negociación, son mucho más rápidos, mucho más pragmáticos, los tiempos son muy cortos y se tienen objetivos muy concretos. Probablemente lo que Venezuela necesitaría es esto. Sí, y mientras te estoy preguntando esto, probablemente hay un montón de radicales que están diciendo que yo soy muy ingenua o que tú eres muy ingenuo. Bueno, a lo mejor los ingenuos son ellos. Porque ¿cómo tú provocas el cambio? ¿Cómo ocurre el cambio? ¿Cómo ocurre una ruptura? En la dinámica que tenemos. Claro, y lo que la historia nos enseña, la historia del mundo, la historia universal y la historia de este país, es que la ruptura empieza dentro del propio régimen. O sea, López Contreras, ¿de dónde venía? Del gomecismo. Wolfgang Larrazábal no tenía, el comandante de la Marina de Pérez Jiménez. O sea, el proceso, la ruptura empieza dentro del propio régimen. Lo que ocurre, lo dramático de este caso, es que por lo menos, y esa es mi opinión, María Eugenia, es que hasta ahora uno no ve en la nomenclatura gobernante chavista un Adolfo Suárez, un Mikhail Gorbachev, una persona que esté dispuesta a hacer las reformas que permitan que Venezuela cambie el estado calamitoso que actualmente tiene. Sí, porque las transiciones se hacen desde adentro, es decir, se negocian con el poder, pero se deciden desde el poder. Exactamente, pero para eso el poder tiene que reconocer que hay actores distintos con los que se tiene que poner de acuerdo. Y también tiene que haber madurez de parte del campo que los adversa de que es necesario llegar a ese acuerdo. Los teóricos y estudiosos de las transiciones, como hay algunos en Venezuela, sostienen que en Venezuela todavía no se ha producido un resquebrajamiento de la estructura de poder dominante. Sin embargo, cada vez que uno amanece, no puede metabolizar ni las noticias ni los sucesos del día, porque son tantos que uno ve que si bien hay diferentes visiones en una sociedad y hay diferentes visiones dentro de un grupo político opositor, pues lo mismo siente del lado del gobierno, que hay diferentes visiones, diferentes posiciones y diferentes tomas de decisiones. Claro. Entonces podemos hablar de una sociedad absolutamente fragmentada. Sí, porque tiene falta de liderazgo, ¿no? Lo que habíamos visto hasta el año pasado, 2018, digamos en el campo democrático, era eso, una posición totalmente fragmentada, ¿no? Con muchos islotes que no se entendían en un proceso de autodestrucción y repentinamente apareció una figura, que es Juan Guaidó. Sí. Y yo creo que eso es una oportunidad, porque él ha logrado nuclear a lo largo del año voluntades dentro y fuera del país. Y sin embargo, se ha arreciado la campaña desde propios factores de ese campo democrático, para llamarlo de alguna manera, de tratar de destruir a esa figura. Entonces volvemos a uno de los males de Venezuela y de Hispanoamérica, ¿no? Que es el canibalismo político, así lo llamaba Rómulo Betancourt, esta cosa de estarnos comiendo unos contra otros. Eso es muy de Hispanoamérica, porque lo estamos viendo también en otros países de la región y lamentablemente con los mismos resultados seguramente que hemos tenido aquí, lo vamos a poder apreciar en varios de los países de la región en este año que es electoral además. Lo estamos viendo en Perú, ¿no? Lo hemos estado viendo en Brasil, lo hemos visto en Argentina. En Ecuador. En México, o sea, la lista es muy larga, pero probablemente el país donde eso mayor daño ha hecho ha sido precisamente en Venezuela, porque nosotros no llegamos al chavismo, Chávez no llegó al poder de la nada. Llegó porque había un contexto que le permitió su ascenso al poder, que fue precisamente producto de esa canibalización que vio la sociedad venezolana durante los años 90. Todo parece indicar que nosotros estamos al final del cierre de un ciclo histórico. Para otros el principio de un nuevo ciclo. Pero igual, para empezar tenemos que cerrar alguno. Yo pienso que estamos al final de un ciclo histórico
Eso siempre implica cambio, ruptura, evolución. Mientras yo visualizo eso para nuestro país, estoy visualizando que en el resto de la región, en el resto de Hispanoamérica, se inicia un ciclo muy parecido al que nosotros estamos cerrando. Por eso inicié el programa diciéndote cómo estaba el estado de la democracia en el mundo, específicamente en Hispanoamérica, y si los ciudadanos éramos cada vez más conscientes y más democráticos, o simplemente los ciudadanos buscamos que se nos resuelvan los problemas inmediatos y obviamente prioritarios. Entonces nosotros cerramos un ciclo y el resto de la región lo abre. Podría ser, es un poco arbitrario ponerlo así porque hay que ver las cuestiones con perspectiva, pero lo que yo sí, uno nota, y uno pensaba que eso era muy latinoamericano, pero fíjate que es una cuestión, un fenómeno universal, Sí. es que las sociedades buscan un salvador, un mesías, alguien que me resuelva los problemas. El gendarme necesario. El gendarme necesario, como decía Valleñala. Entonces le entregas todo el poder a un individuo. Y ya sabemos lo que ocurre con eso, cuando se concentra todos los poderes en una persona. El régimen que se instaura es el reflejo de su virtud y de su defecto. Y el poder absoluto al final corrompe. Y eso ha ocurrido una y otra vez en la historia de la humanidad y termina llevando a tragedias parecidas o peores a las que hoy vive Venezuela. ¿Por qué? Porque se le dio todo el poder a una persona, a un grupo. Y eso es terrible. Y lo que hay que explicar y decir es que las sociedades que progresan es por parte de un esfuerzo colectivo. Es decir, los gobiernos no sacan a la gente de la pobreza. Lo que saca a la gente de la pobreza es el esfuerzo propio, el trabajo y el estudio. Los gobiernos crean las condiciones para que eso ocurra. Es decir, dando estabilidad económica, dando buenos servicios de salud, de educación, infraestructura, seguridad ciudadana. Por supuesto, los gobiernos son muy importantes, pero los gobiernos no sacan a la gente de la pobreza. Lo que saca a la gente de la pobreza es su esfuerzo personal. Por supuesto, tú te vales de las oportunidades. Es lo que estamos viendo con la migración, con la diáspora venezolana. Tú fuiste un fenómeno interesantísimo. Tú fuiste uno de los primeros, que yo me acuerdo en un foro en Santo Domingo, con diferentes líderes de diferentes países y también académicos. Tú planteaste por primera vez que a ti lo que te preocupaba en el corto y mediano plazo era el tema de la migración. Y más de uno, entre ellos algunos académicos chilenos, no te prestaron mucha atención, yo me acuerdo. Sí, bueno, y ahora Chile es uno de los países que está recibiendo la diáspora venezolana. Chile tiene la suerte que la buena parte de la diáspora venezolana son hasta ahora su mayoría profesionales. Pero, por ejemplo, el caso de Colombia, nunca un país del hemisferio occidental había recibido a tanta cantidad de inmigrantes en tan poco tiempo. Exacto. Es decir, hemos tenido historia, la migración colombiana a Venezuela fue mucho mayor. Pero ocurrió en un plazo de 50 años, ¿no? O por lo menos de 30. Sí, por lo menos empezó con la violencia en el año 48 y se extendió hasta la primera década del siglo XXI, pero nunca en tan poco tiempo tanta población se había trasladado de un país a otro como ha ocurrido de Venezuela a Colombia, y eso evidentemente es una amenaza a la estabilidad de Colombia y por supuesto de Sudamérica. Por lo tanto es un fenómeno grave. Esto no es normal lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero bueno, a veces la gente no cree hasta que no lo vive lo que realmente está ocurriendo. Los ojos del mundo se voltearon a Venezuela en la medida que el fenómeno migratorio se acentuó. Sí, claro, porque Venezuela empezó a exportar problemas. Si Venezuela hasta final del siglo XX era un país que recibía inmigración. Este país llegó a tener 750.000 inmigrantes portugueses, españoles, italianos, más de 1,5 millones de colombianos, por no contar las otras nacionalidades que vinieron a nuestro país. ¿Por qué venían? Bueno, porque Venezuela tenía la renta per cápita más alta de América Latina y sentían que aquí tenía una moneda más fuerte que el resto de los países de la región, y por eso atraímos migración. Ahora nos convertimos en un país que expulsa a su población. Y buena parte de la población venezolana que se ha ido, lamentablemente para nosotros, son profesionales muy bien formados. Sí. Pero también estamos exportando nuestros problemas. Vemos, por ejemplo, la migración incluso de bandas delincuenciales o gente en condiciones de necesidad muy extrema que están buscando resolver sus problemas, ya no de un empleo, sino de la misma alimentación. Entonces Venezuela se ha convertido, en vez de ser un factor de estabilidad y de prosperidad, como lo fue durante la segunda mitad del siglo XX, se ha convertido en un factor de inestabilidad y de problemas. O sea, Venezuela, en vez de exportar petróleo, lamentablemente estamos exportando problemas. Pues una larga lista. No solamente tiene que ver con la migración, sino con otros factores. Entonces, hasta que a estos países no les cayó el problema, no reaccionaron. Pero mientras existieron los subsidios petroleros, el ALBA, ¿no? El apoyo a los movimientos políticos con el petroestado venezolano, callaron y no dijeron nada al deterioro que vivía la democracia venezolana. Por eso te hablaba también de los valores democráticos.
los países van progresivamente perdiendo la calidad de su democracia. Y si los organismos internacionales no se fijan en eso, y si los ciudadanos no nos fijamos en eso, y si otros países no se fijan en eso, pues la calidad de la democracia se va deteriorando progresivamente. Ningún país se deteriora en 24 horas, claro, ni en 2 años. Sí. Es progresivo y es lo que yo siento también que está pasando en algunos países de la región. Si bien nosotros tenemos nuestros propios problemas, y son muchos, he visto que muchos de esos problemas pareciera que comienzan a trasplantarse en otros países de Hispanoamérica. Es que lo que demuestra el caso venezolano, y no somos el único ejemplo de esto que voy a decir, es que la democracia, la libertad y la prosperidad no están garantizados en ninguna parte. Se tiene que trabajar todos los días. Los cubanos pensaron que ellos nunca caerían bajo una dictadura comunista porque estaban bajo la protección de los Estados Unidos. Tienen 60 años calándose la dictadura de un partido único, el Partido Comunista Cubano. Venezuela decía no era Cuba, México dice que no es Venezuela, y vemos el caso del Reino Unido, uno de los países, la democracia parlamentaria por excelencia, y tiene ahora a un clásico populista como primer ministro y metido en un conflicto que incluso puede hacer desaparecer al Reino Unido como una entidad política y al borde de una catástrofe económica, porque cayeron en la trampa del populismo. O sea, ningún país está vacunado frente a esto y Venezuela es un ejemplo de eso. Yo siempre me he preguntado como hipótesis, no en qué ha fallado la oposición política venezolana, sino cuál ha sido el mayor éxito o en qué se ha basado el gobierno para sostenerse tanto tiempo en el poder, sobre todo cuando ha habido tantísimos problemas políticos, económicos y sociales. Lo primero que se me viene a la cabeza es la geopolítica. Claro. Primero el acompañamiento de Cuba y posteriormente el acompañamiento de Rusia y de China. Pero a mí me gustaría poner la mirada un poquito más atrás, ¿no? De cómo se consolidó el régimen que construyó el presidente Hugo Chávez. Y un factor que fue esencial, que fueron los petrodólares. Sí, claro. Empezando la primera etapa, el año 2003, el expresidente Chávez, en apoyo popular, estaba en el piso, veníamos del paro, estaba acosado también por la oposición. Algo que lo salvó, la invasión de Irak por parte de la Alianza Angloamericana. 2-3 millones de barriles salieron de golpe al mercado mundial, los precios del petróleo se dispararon y el petróleo venezolano llegó a estar en 60, 70, 80, 100 dólares. Si al expresidente Caldera, que terminó su administración con 8 dólares, le hubiéramos dicho que el precio del petróleo iba a llegar a 100, hubiera dicho que eso era ciencia ficción y ocurrió. Bueno, ahora además del petróleo, que puede estar en alza recientemente por los hechos acaecidos en Arabia Saudita, nosotros tenemos en realidad, mucho más que petróleo. Tenemos 102 minerales preciosos en 3 estados de Venezuela. El 30% del territorio está encima de uranio, cobalto, bauxita, níquel, oro, diamantes. Bueno, y paro de contar, son 102 minerales radiactivos y no radiactivos que tiene el territorio venezolano, al menos en 3 estados. Eso es muchísimo dinero, es mucho más dinero de lo que puede haber significado el petróleo en este tiempo. Entonces estamos ante una de las paradojas de Venezuela que compartimos con algunos países africanos, por cierto, que esos inmensos recursos naturales que tenemos son al mismo tiempo nuestra bendición y nuestra maldición. Y eso es sumamente peligroso porque a lo mejor mientras estamos discutiendo todos los días algo que se tiene que discutir, que evidentemente son los problemas políticos, económicos y sociales, y todos estamos imbuidos en esos temas, pareciera que nos olvidamos de nuestras fronteras, de la fragilidad de las mismas y de la posibilidad de una fragmentación de nuestro territorio por intereses foráneos que simplemente lo que quieren es extraer riquezas. Bueno, ese es un tema que a ti te ha preocupado mucho de hace algún tiempo y yo comparto tu preocupación y la advertencia que hay que hacer. Sí, que los países pueden desaparecer, digamos, desde el punto de vista de su estructura territorial. No creo que las naciones, pero sí el país como su concepción territorial se puede ver gravemente afectada y ya Venezuela pasó por esto en el siglo XIX. Este país perdió 500.000 kilómetros de territorio por las disputas que hubo en el siglo XIX, por la debilidad. Venezuela perdió la Guyana Esequiba, esos territorios los tomó el Imperio Británico por las guerras civiles que había en Venezuela precisamente en la segunda mitad del siglo XIX. Ese proceso de deterioro se paró en el siglo XX, pero parece que nuevamente se ha iniciado por la incapacidad del Estado venezolano de tener el control de su territorio. ¿Los países tienen amigos o tienen intereses? Tienen intereses definitivamente.
O sea que nosotros no tenemos ningún país amigo. No, son Todos van gente que a tienen cobrar. interés, claro, tienen interés en lo que está ocurriendo acá y hay que tener conciencia de eso. Y eso me permite decir lo siguiente, es que esto que tú estás diciendo, además me parece relevante destacarlo, porque muchas veces en el campo democrático venezolano se ponen las esperanzas en que otro país nos va a resolver el problema. No. ¿No? Una alianza liberadora, ¿no? Que un país va a tomar una decisión. Yo creo que se da en el caso de Cuba. Los cubanos tienen 60 años esperando que Estados Unidos los libere y eso no ha ocurrido. No estoy diciendo que los factores internacionales no sean importantes. Sí, como elementos de presión, pero no te el van a resolver. cambio ocurre dentro de la propia sociedad. Si aquí no existe un movimiento que esté impulsando dentro del país el cambio político, el cambio social que el país necesita, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, el factor fundamental, es la lección que yo traigo de la historia, la lección fundamental es que ese cambio ocurre dentro del país, que exista una población, un movimiento político organizado, movilizado, con una política clara que impulse ese cambio. Pero también lo mismo puedo decir del lado digamos, del madurismo o del chavismo gobernante. Los aliados que ellos tienen, Rusia y China, no lo hacen porque los quieran, lo hacen porque tienen intereses muy concretos, económicos o simplemente de desafiar la hegemonía de los Estados Unidos a nivel mundial. Por eso y así como te apoyan hoy, mañana te pueden quitar el apoyo. Según las negociaciones que se den paralelamente. Entonces nosotros como venezolanos vamos a poner el destino de nuestro país en otras manos de gente a los que no le interesa Venezuela. En las negociaciones anteriores y previas, yo siempre dije que había que visualizar, además de los tiempos, de los resultados concretos, qué movía a otros países o a otros personajes a tratar de ayudar a Venezuela. Porque siempre hay que tener claro que nosotros tenemos que ser los que den la ruta y el camino y las soluciones para nuestro país. Y que los dos las más vengan a apoyar y no al revés. Porque eso es poner entonces la carreta delante de los bueyes y hemos tenido experiencias de los que piensan por cuestiones de intereses cambian su posición. Y que sin pluralidad, sin reconocimiento y sin una negociación clara, con unos resultados claros y unos objetivos, no se va a salir de la situación que tenemos. Pero para eso tiene que haber reconocimiento. Tú no puedes escoger quién. No. Yo quiero dialogar con fulano de tal. No, pero él no es representativo. Tienes que dialogar o negociar con el que realmente es representativo. Tienes que reconocer al otro. Mientras eso no ocurra, no reconozca el factor real y no haya disposición realmente de negociar, bueno, eso no va a ocurrir y el proceso de deterioro del país va a proseguir, aunque también hay que decirlo, la historia se mueve, los países cambian, sí, claro. ¿no? Las dinámicas son imparables. Sí, claro. Puede ocurrir un cambio por vía de un colapso. Los países como el nuestro se sostienen casi que por hilos y cualquier evento semicasual puede terminar la ruptura de un hilo. Y eso, la historia venezolana está llena de ejemplos, eso es muy venezolano, lo que decía Guzmán Blanco, Venezuela es un cuero seco, lo pisas por un lado y se levanta por otro. Sí. Bueno, Pedro, muchas gracias. Ha sido una magnífica conversación que nos ha permitido hablar un poco del día a día, de lo que nos está pasando y de traer herramientas de la historia para también entender nuestro proceso contemporáneo. No, gracias a ti, María Eugenia. Espero que se repita y que sea de utilidad este diálogo entre nosotros el día de hoy. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana. Espero les haya sido útil la conversación del día de hoy con Pedro Benítez.